Hay una situación muy peculiar que está pasando con las personas que están dejando sus países para irse a otros lugares a otros lugares que se llaman inmigración. El asunto está que muchos están reportando la siguiente cuestión. Cuando un inmigrante se va a otro país por motivos económicos o por motivos el que sea, ¿quién es el que tiene que adaptarse a la cultura de los inmigrantes, del que emigra? ¿El que inmigra o el que recibe al inmigrante? Porque en España está pasando algo muy curioso y en muchos lugares. Parece que, por ejemplo, tienen que adaptarse los españoles a los musulmanes. Tienen que cambiar la cultura de España para darle la prioridad a la cultura musulmana. Entonces, esa inmigración, sí, porque están inmigrando a España, pero también en un cierto punto es dejar el terreno a los musulmanes, dejar de tu casa a los musulmanes. Se traduce a que en un futuro gran parte de los países cristianos serán convertidos en musulmanes. Este enredo vamos a tratarlo de resolver a continuación. Muchos obispos católicos han perdido la fe y el día de hoy se centran más en aspectos sociales, en aspectos de problemas sociales, que incluso los problemas espirituales. Han cambiado para dejar de atender los asuntos de la iglesia del Señor, los asuntos del reino de los cielos, para buscar los asuntos terrenales, solucionar problemas sociales, trabajadores sociales, quedando bien con las élites y sus directrices que van llevando las élites. Se han descuidado y han dejado de atender su verdadera razón de ser para atender a los que digan los soberanos invisibles, por así decirlo. La inmigración, obviamente que es terrible y no se le desea a nadie. Son pasos difíciles que en muchos lugares son migrantes y tienen que mirar por cuestiones diferentes. No es bonito ese proceso y mucho menos es agradable, pero para muchos es para su propio beneficio. De hecho, eso se van. Los obispos, por ejemplo, en este caso, este obispo español, ha equiparado o ha comparado los turistas con los migrantes, diciendo que son básicamente lo mismo. Y este es un problema fuerte, porque ponen al mismo nivel a una persona que va a paseo y a una que va por razones difíciles. Vamos a ver lo que dice el obispo. El obispo Modoñedo Ferrol, Fernando García Cudiñanos, acaba de asumir la presidencia de la Subcomisión para las Migraciones y Movilidad Humana dentro de la Conferencia Episcopal de España. Sobre este nuevo encargo y la cuestión migratoria habla en una entrevista que concedió a los diarios de comunicación. García Cadiñanos cita de nuevo documento aprobado por la Conferencia Episcopal que lleva por título Comunidades Acogedoras y Misioneras y que según el obispo parte de los derechos que, a juicio de la Iglesia, deben ser conjugados. El de no tener que emigrar y el de inmigrar, que están establecidos en la doctrina social de la Iglesia Católica, pero también en el derecho internacional, que es bueno que se conjuguen adecuadamente de la manera que las autoridades establezcan, pero con los verbos que a nosotros nos gustan utilizar: acoger, proteger los derechos humanos, promover la inclusión e integrar para que estas personas participen en todos los ámbitos. El obispo de origen burgalés también habla sobre las recientes iniciativas legislativas popular que busca promover una regulación extraordinaria y que ya ha sido aplaudida por el arzobispo Luis Argüello. Para Fernando García Cadiñanos, nos estamos encontrando, dice, cientos de personas desplazadas, inmigrantes, en un limbo jurídico y que pudieron trabajar, no trabajan. Hay un desencaje entre la realidad y las leyes que deberían acomodarnos
más a la realidad, dice el obispo. Además, el obispo de Mondoñedo, Ferrol, le critica que existe un discurso demasiado lejano y temeroso que preserva en exceso falsas identidades y que también que revisarse para servir más a las personas. Abandonando sobre estas cuestiones, el obispo defiende que tenemos que desterrar toda visión de la migración en clave de problema de delincuencia y de irregularidad. Es cierto que nos presentan el reto de la evangelización de Europa con la pluralidad que tiene la propia identidad europea, que tampoco hoy es católica en su expresión por las nuevas generaciones. El reto de las evangelizaciones no viene provocado por grupos migrantes, sino por la propia secularización de la sociedad, agrega así el obispo. Ok, según el obispo de Ferrol, el problema tiene que ver más con una cuestión de aporofobia. Para defender esa tesis, el obispo pone el siguiente ejemplo, bastante ridículo, por supuesto, y tendencioso. El problema no son los migrantes, son los pobres, porque cuando los extranjeros vienen de vacaciones, no les damos la espalda, como tampoco les damos a los jugadores de fútbol que llegan de otros países. Quizás habría que recordarle al obispo García que los extranjeros que vienen de vacaciones lo hacen de manera legal. Ok, mientras que esas personas lo hacen de otro tipo de manera. Algo está pasando en España, mis queridos hermanos en Cristo, te lo vuelvo a repetir que es muy importante, y es la invasión de musulmanes. Son muchos musulmanes, de alguna otra manera, los que están invadiendo en países, sobre todo como España. Se ve afectado por los musulmanes. Y mira, es curioso lo que está pasando ahí, pero aunque te guste o no, en España, por ejemplo, ya hay un sacerdote fue llevado a prisión bueno, va a ser llevado a juicio para ir llevado posiblemente a prisión por un delito que supuestamente ellos dicen que se llama ataque contra los musulmanes. El sacerdote mostró la realidad musulmana y por eso un fiscal lo denunció. Será llevado a juicio. Otro lado también, otro punto también importante. En países como Australia, me parece, también en España, ya hay lugares donde se aplica la ley musulmana. Lo curioso es que allá, en los países Mozambique, por ejemplo, no se aplica la ley católica. Es algo muy importante y la pregunta muy seria que nos tenemos que hacer es la siguiente. Bueno, ¿no será que los obispos están traspasando la cultura a los musulmanes? Porque al parecer así están entregando a los países católicos al Islam y muchos no se dan cuenta. Ya hay lugares donde se tiñen incluso las festividades de los Islam, como el Ramadán. Entonces aquí hay que preguntarnos eso. Entran de manera ilegal, se les pide, se les ofrece todos los servicios, todo lo habido y por haber para que se instalen, pero ¿qué se busca con eso? ¿Fomentar la cultura española o derrocar la cultura española? Es decir, fomentar la cultura del país que recibe o derrocar la cultura del país que está recibiendo a esas personas. Porque Pakistán, Afganistán, Mozambique, Nigeria, no son las mismas condiciones para los católicos que acá. Entonces la pregunta es muy importante. ¿Se quiere permitir la influencia musulmana en los países cristianos o se quiere convertir a los musulmanes en cristianos? Es una pregunta que los obispos expertos en migración nos deben responder.